Sasta Lubertino, hola, ¿cómo andas, María José? ¿Cómo estás? La bienvenido. verdad que me asusta y me da vergüenza que estén discutiendo esto cuando lo que hay que discutir es el contenido. Y la verdad que alterar en una sesión en donde ni siquiera tienen un texto ordenado en las bancas con la nueva numeración, lo más prolijo para que no haya después malos entendidos es, aunque sea, si quieren hacer la discusión por capítulo, ok, pero votar artículo por artículo y... Artículo por artículo, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Como Pero que siempre a veces los artículos tienen incisos. Claro. Y si vos no modificás un inciso, votaste ese artículo, ese inciso te quedó y te O quedó. sea, quieren modificar incisos también. Claro, por eso. Por eso, cuando uno vota un artículo, se abre la discusión, si hay alguna observación Claro. o alguien quiere modificar, pero es de muy mala técnica legislativa tratar de pasar, y más en una ley ómnibus, de la importancia, de la trascendencia. En vez de por artículo, por capítulo. Capítulos, se discute por capítulo, Sí. las bancadas Sí, expresan sus sí. posiciones o hacen sus observaciones y después se vota por artículo. Bien. Si hay modificaciones al artículo, se pueden incorporar en la Son más de modificación. 220 Es un- artículos. Mira, Y yo he pese sido a las diputada reuniones. nacional y en la práctica parlamentaria esa es la manera en la que se trabaja La ordenadamente. que vos contaste. Ahora muchos en la práctica parlamentaria lo que están haciendo es tratar de demorarlo lo máximo, esto ¿no? no De es poner un piedras tema de- ahí en el a ver, camino. Claro, y Es no un tema de hacer tiempo. el No debate. tienen ni siquiera un texto ordenado en las bancas. Cuando vos tenés un texto Claro. ordenado en las bancas donde pudiste ver el texto, te lo digo yo porque la que levanta la manito o el que levanta la manito y tiene una responsabilidad, no puede votar cualquier cosa No, sin más conocer vale. qué es lo que está votando. Más vale. Entonces, ¿Ha eso- pasado? Sí, ha pasado. No, Pero Vamos, ¿cómo? veces, Y aparte ¿Cómo? ves discursos eternos, ves discursos que hacen los diputados. Es largo, largo. Bueno. ¿Para que me está llamando? Es la democracia. También pones un monarca que haga lo que quiera por decreto y listo. no. Pero no, eso- Emanuel Herrera. democracia fueron los votos, ¿sí? Va- Fueron va- los votos. ¿cómo también. viniste? los Manuelito, votos, la ¿tiene el mayoría verano? de los votos dicen lo que dicen. Dicen que la Cámara está compuesta con esa composición y por eso tienen derecho claro. a hablar todos los que están ahí sentaditos. Estaba previsto, y incluso el oficialismo hablaba de una sesión que iba a durar 2 días. Eso es lo razonable para una ley de estas características. Pero en relación al tema de los piquetes, los protocolos y todo Antipiquete, esto, sí. el antipiquete, en primer lugar te diría que las detenciones arbitrarias del otro día fueron cuestionadas por los organismos internacionales de derechos humanos, el protocolo está cuestionado por los organismos internacionales de derechos humanos y la verdad que los energúmenos que vimos rompiendo las piedras en la plaza, Lugar, la verdad tengo- que habría que indagar un poquito quién los puso ahí y de dónde vienen, porque la mayoría de los manifestantes espontáneos o de partidos políticos no están quemando tachos de basura en un país donde hubo alguien que se metió y llegó a atentar contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. No me sorprendería que haya tipos infiltrados No, claro, que hacen este pero tipo de cuestiones. yo- El día de la movilización, mal llamada de la CGT, porque éramos muchas organizaciones de muchos tipos, colores y especies, no hubo ningún inconveniente. Y era una movilización de millones de personas y ¿Qué día me decís? el 24, El 24 hubo de una marzo, movilización. de la CGT. No, estamos hablando de la Enero. marcha de Vos decís enero. no, Parece pensé que el mundo hubiera transcurrido tan Claro, rápido. no, pero que ya no sé. La 24 convocatoria. de No, ¿te acordás enero. el 24 de enero que no le dieron nada, ni un mes, no le dieron ni 40 días y ya hacen marcha, ¿no? Por enseguida, eso, enseguida el salen a 24 protestar. de 100 días enero se le que da al se nuevo hizo presidente la nuevo. marcha, Sí. hubo una racionalidad manejada por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y hubo un acuerdo en el cual, si había tantas personas que no podían estar arriba de la vereda y avanzaban sobre una calle porque eran una multitud, no se hizo un problema por eso. Esto se debe a la sobreactuación de Bullrich en la aplicación del protocolo con fuerzas de seguridad de élite movilizadas por 50 personas. ¿Cuántas personas Yo, hay ahí? yo creo que no es 100, un, no es un número, 200. primero, no es representativo. Ya, por favor. O sea, a comparación de la marcha del 24 que nombraba Mariano. La y marcha del 24 fue ejemplar tanto por parte de los que movilizaron No hubo como problema. por parte de No- las fuerzas de no hubo seguridad. problemas. Actuaron correctamente. Sin embargo, todas las noches acá se generan situaciones de violencia y yo creo que se puede evitar. Yo creo que se pueden evitar. En Eso vez- es una sobreactuación de Sí. la ministra Bullrich tratando de
mostrar una imagen del orden. El orden no es una vereda o no vereda. Realmente la racionalidad tiene que imperar cuando hay una fuerza de seguridad. ¿Por qué no dejan? Las fuerzas de seguridad de la ciudad son las que tienen que actuar. Cuando se acordó esto con las fuerzas de Concravis y las fuerzas de seguridad de la ciudad del 24... La seguridad de la ciudad tiene que estar atendiendo a la ciudad. Sí, pero también están para parece esto. que no están Siempre... El operativo Frasca son menos, es la federal, el Gendarmería operativo y una parte menor. era un disparate, un disparate. Lo hablé con todas las personas de mi confianza que han sido mis asesores de seguridad, etcétera. Movilizaron a fuerzas de élite que tienen que estar en otra cosa, que tienen que estar en la frontera. No tiene nada que ver la movilización que hubo el otro día por el tipo de marcha, de la cantidad de personas. En este momento estamos movilizados, preocupadísimos, las más de 150 organizaciones ambientalistas y ecologistas, porque si bien se sacó parte del capítulo ambiental, sigue adentro de esta ley ómnibus el punto de glaciares, que es gravísimo y es a la medida del lobby de Barrick Gold, que quiere eliminar las normas protectoras que se establecieron en un debate que llevó 10 años para proteger los glaciares y los periglaciares, que son ¿Pero las qué van a hacer con los glaciares? ¿Cubitos? ¿Qué van a hacer? No, van a... Espantemos las inversiones, echemos a las inversiones. No, que no hace echamos poco a las trabajo, inversiones. Entonces, ¿no? Tenemos, hagamos eso. En como, lugar de atraer inversiones, espantémosla. Como vos sabrás... O sea, toda gente en la calle en lugar de tomar gente. Como vos no Debatamos, de a uno, dale. Como no sos un muchacho ignorante, sabés que hay algo que se llama cambio climático. Sí, claro. Ustedes estarán viendo... Si no, les puedo decir en qué canal pasan todas las noches los efectos de cambio climático y van a ver que hay incendios en distintas partes del mundo. Entonces, el de Chile igual fue intencional, lamentablemente pero los incendios es acá, una combinación. ¿En dónde hay acá? Acá hay varios. En este momento el incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Uy, hermoso lugar, no me digas está quemado. Sí, pero se está quemando y además hay gente que vive ahí, que vuelve a construir su casa y se vuelve a quemar al año siguiente. Entonces, los glaciares son nuestra reserva de agua dulce y tienen un efecto, como todos los humedales o como muchos de los humedales, de amortiguación del cambio climático. No es una tontería. Los encargados de la investigación sobre los glaciares, la gente del IANIGLIA, que es un instituto científico de la Argentina, hicieron un inventario de glaciares donde están registrados los glaciares y los periglaciares. En esta ley, a la medida de Barrick Gold, se van a derogar las protecciones que se habían establecido y por eso pedimos que si quieren, volvemos a dar esta discusión, pero que se haga en una comisión de ambiente, no en el plenario, y con las organizaciones y los científicos. Es uno de los artículos. Es uno de los temas más cuestionados. Fui constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires consagra en su constitución de manera amplia el derecho humano a la salud. Entonces, en primer lugar, y máxime en una guardia, la primera responsabilidad de las guardias es atender a las personas, no importa cuál sea su color de piel, su origen, su nacionalidad, etcétera. Primera cuestión. Segundo, este debate no es nuevo. Cuando asumió Macri, la primera vez que Macri asume como jefe de gobierno de la ciudad, intentaron avanzar en una normativa restrictiva que trataba de estigmatizar sobre todo a los migrantes, de que no podían atenderse en los hospitales y después a los bonaerenses. Hoy abrió el debate por el tema de la bonaerense, pero también están los extranjeros. Sí, dale. La Ciudad de Buenos Aires concentra 17 millones de personas entre, bueno, la ciudad y el AMBA. Vamos a abrir el teléfono, Rochi, me interesa el debate. Una cosa es que vos resuelvas la emergencia y atiendas a la persona, y otra cosa es después, entre jurisdicciones, cómo le cobras a la otra jurisdicción, a los pacientes que atendiste de su otra jurisdicción. Es lo mismo con las obras sociales. O sea, vos al paciente que llega a la salud pública, si tiene una prepaga o una obra social, lo atendés, le pedís. Pero acá están desbordados, por lo que yo atendiendo al médico, el médico no es que no los quiera atender. A ver, primero, nadie está culpabilizando al médico. Lo que digo es, estás en el Argerich, ese es el hospital Argerich, es un hospital que no es que hoy, porque subieron un video, hace
No, 20 siempre años hay que situaciones. En los atiende. hospitales públicos hay A ver, rispideces el en la guardia. Argerich es el único hospital de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es el que atiende todas las enfermedades de la contaminación ambiental de la cuenca. Después hay unidades móviles, pero es el único hospital de referencia importante que trabaja pero en yo ese entiendo, tema. Más Macri, de la mitad sí. de la población tiene coberturas de prepagas y obras sociales. Sí es cierto también que muchos de nosotros que tenemos una obra social, cuando tenemos una emergencia, casi todos terminamos yendo al hospital público, porque el SAME cuando viene te busca, Claro, te lleva al te hospital lleva. público. Y de ahí te derivan. Y de ahí te derivan si hace falta o lo que sea. para Los que- médicos no se quejan de atender un paciente No, si viene de otro no. lado. Los médicos, en realidad... Están lo que colapsados, tienen eso es pacientes en la otra guardia. cosa. O sea, es necesario reforzar los presupuestos y cumplir con los presupuestos, porque lo que nosotros pudimos ver en la ciudad de Buenos Aires es que durante la época de Macri, de Larreta, etcétera, se fue desfinanciando el sistema público de salud y el sistema público Sí, de el problema que hay hoy, educación. el problema que hoy es que hay, que creo que es, que Más gente- yo creo que Macri se está atajando de algo. Hay mucha gente que va a dejar de pagar la prepaga. Por supuesto, Entonces, por va supuesto. hacia- El sistema de Algo salud del fracaso. era nacional. Menem, igual que con la educación, lo desguazó, lo desguazó, y lo dividió. Entonces, claro. si todo el sistema fuera nacional, no estaríamos teniendo esta discusión. Esta discusión la estamos teniendo porque cada jurisdicción ve cómo hace para cubrir sus necesidades y las cuestiones. Entonces, acá lo importante es que tiene que haber una discusión racional entre los gobernadores de las distintas jurisdicciones y la nación para arbitrar los recursos dado el volumen o la atención de las personas. Pero lo que se debe hacer en el primer momento es atender a las personas, no importa de dónde vienen o a dónde están. Bueno, Yo dale. discutí varias veces los presupuestos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la discusión es también en dónde se ponen los recursos. Nos han aumentado el ABL. Se desfinanció la salud, el ABL es carísimo. Se desfinanció la de salud la Ciudad de Buenos Aires. pública y se desfinanció la vivienda en la ciudad, que no Está bien. existe más plan Pero de la provincia- vivienda. los hospitales y se públicos de la provincia tampoco- desfinanció. Yo te hablo de la ciudad porque la soy ciudad, vos- legisladora de la por ciudad eso. y sé de Vos lo me que decís, hablo. De a la ver, provincia igual, no conozco pero el yo quiero decir presupuesto. algo Los y datos puede ser, no sé. estadísticos Sí. en la ciudad es que la recaudación de fondos va a parar al negocio de la basura, Sí. va a pagar al negocio de los mantenimientos cosméticos de espacios verdes y qué sé yo, y la salud y la educación pública hay una línea decreciente que atraviesa los gobiernos de Macri, Larreta y no sé ahora qué pasará con Jorge Macri. Pero obviamente esto preanuncia que va por ese lado. Nosotros impulsamos como ecologistas la ley de basura cero, por eso hoy tenés tachos diferenciados en la ciudad, por eso hay recolección de residuos, por eso hay asociaciones y organizaciones de los mal llamados cartoneros que hacen un reciclado, pero todavía mucho de lo que tiene que ver con la basura que se lleva a enterramiento o a procesamientos diversos es un gran negocio de algunos amigos del poder y cobran cifras extraordinarias que deberían ser auditadas y eliminado ese procedimiento a través de otros mecanismos. Debería haber un seguro único de salud, como hay en otras partes del mundo. Debería haber una cobertura que permite que el que paga tiene determinado nivel de cobertura, el que no puede pagar también tiene un nivel de cobertura. Desde la época de Alfonsín, me acuerdo de Aldo Neri, peleando por un seguro único de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud que está segmentado. Sí. Los que pueden pagar la privada tienen una cobertura. Después, cuando son altas complejidades, la privada hace negocio para determinados rubros, pero otros se los pasa al hospital público. Las obras sociales que están muy colapsadas y en decadencia, te digo, padezco la obra social de la Universidad de Buenos Aires que está funcionando mal y obviamente muchas veces terminás en la salud pública atendiéndote por cuestiones o pagando en la privada porque no está dando la obra social a la que aportaste hace 40 años
la respuesta Bien. que corresponda. Tienen que poder... Están muy conectados. El tienen AMBA, que de hecho, poder es un... dialogar. Sí. Los temas de Sí, más seguridad, difícil cuando hay dos colores los temas políticos, de ¿no? educación, los temas de salud, los temas de la basura, porque producimos residuos en la ciudad que los llevamos a enterrar en la provincia. O sea, hay temas donde la provincia y la ciudad, los gobernadores y los parlamentos se tienen que sentar, discutir, acordar y razonablemente resolver cómo funcionan. De hecho, muchas ciudades grandes del mundo, sus alcaldes, sus alcaldesas, invierten recursos, porque la ciudad es más rica que sus conurbanos o sus banlieues, sus alrededores, invierte recursos. La ciudad, por ejemplo, París, invierte recursos para hacer viviendas para lo que sería el Gran París, para que no tengan problemas. Está bien, pero, con... Bueno, pero eso pasa en todas partes del mundo. Está todo el sistema funcionando mal. Nosotros, en obras sociales, te están dando turnos para dentro de 3 meses para cosas que el médico te dijo vení el mes tal y te están dando para 6 meses posterior. Los médicos y las médicas se van de las obras sociales porque no les están pagando. Hay juicios de ese tipo. Se me da el programa, gracias. Ha subido. Gracias, Gracias. Marianito. Ya está el